puntos de corte. Puntos de corte con el eje, con los ejes, mejor dicho. Con los ejes. Vale. ¿Cómo se calculan los puntos de corte con los ejes? Pues para calcular un punto de corte con el eje X, tenemos que hacer un sistema de ecuaciones entre lo que es la función que me den en el ejercicio y la ecuación y igual a 0. Acuérdate que cuando el eje sea X, Y es el que vale 0. Y en el caso de querer calcular los puntos de corte con el eje Y, pues tendremos que hacer un sistema de ecuación entre f de x y x igual a 0. ¿Vale? La letra contraria. Si esto es y, pues esto tiene que ser x. Y si esto es x, esto tiene que ser y, ¿vale? Este siempre es más sencillo de calcular. Claro, porque solo quedaría el c, ¿no? Ahí está. Solamente tendríamos que sustituir el 0. Es decir, yo tendría que calcular aquí f de 0, que sería sustituir el 0 en todas las x que tuviera la función. Y lo que me saliera, el número que me saliera aquí de resultado, pues el punto de corte sería x0 y esto que me salga aquí, pues sería la y. Ahora, en este en concreto, pues hay que hacer igualación. Se resuelve por el método de igualación, igualando la función pues a 0. Es decir, resolviendo esta ecuación. ¿Vale? Entonces, una vez que resuelves la ecuación, pues la ecuación, ten en cuenta que puede salirte o una solución, o dos soluciones, o tres soluciones, incluso ninguna solución. Si no te sale solución, o sea, si no tuviera solución, si no tiene solución, es que no corta. Vale. Es que no corta al eje X. ¿Vale? Y en esta en concreto, en el eje Y, normalmente va a tener siempre punto de corte, a menos que la función no exista en el X igual a 0. O sea, si imagínate una función que tuviera asíntota aquí, asíntota vertical, y que hiciese así, y que hiciese así. Esta función, por ejemplo, nunca corta al eje Y. ¿Vale? Entonces aquí no existiría, no tendría solución. ¿Vale? ¿Cuándo puede pasar que no tenga solución a algo así? Algo con el eje X. Pues imagínate una parábola que es feliz y que tiene el vértice por encima del eje X. Al tener el vértice por encima del eje X, nunca va a cortar al eje X. Y lo mismo pasaría si tuviésemos, si fuese triste y tuviésemos el vértice por debajo del eje X. O sea, nunca llegaría a cortar a lo que es el eje. En estos casos, pues no corta. ¿Por qué? Porque no tiene solución. ¿Vale? Vale. Cuando nosotros calculamos en concreto los puntos de corte con el eje X, ¿vale? Estamos calculando, pues, dónde pasa o por dónde corta la función al eje X. Es decir, estaríamos calculando este punto de aquí, estaríamos calculando este punto de aquí y este punto de aquí. ¿Vale? Eso es lo que calculamos cuando hacemos esto. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para estudiar las regiones de existencia, ¿vale? Que ya eso ya digo, te lo expliqué ayer con los vídeos de ayer. Pero, ¿qué son las regiones de existencia? Las regiones de existencia básicamente es decir que por la izquierda de este punto pues la función es negativa, que entre este punto y este punto la función es positiva y que entre este punto y este punto la función es negativa y que después de ese punto pues la función es positiva. Que ser positiva significa estar por encima del eje X y ser negativa significa que está por debajo. Esto de estudiar el signo, de saber si está por debajo o si está por arriba, es lo que se llama regiones de existencia o estudiar el signo. ¿Vale? Regiones de existencia o estudiar el signo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hacía esto de estudiar el signo? Pues ya te dije, primero calculábamos los puntos de corte con el eje X. Además, acuérdate que teníamos que calcular también lo que era el dominio de la función, porque si algún punto no existía en el dominio, pues entonces también tendríamos que tenerlo en cuenta. Y luego lo que hacíamos era tomar valores intermedios, coger un valor por la izquierda, un valor aquí en medio, un valor aquí en medio y un valor aquí, y ver si salía positivo o negativo al sustituirlo en la función. Si me salía positivo, pues que estaba por arriba, y si me salía negativo, es que estaba por debajo. Con eso ya pues sabríamos pues, cuál es el signo, ¿no?, de la función en cada parte.